Beatriz Setién, mi formación es de haber hecho Bellas Artes. Bueno, yo lo que siempre había querido era ser bailarina, entonces después me fui a Francia a formarme como bailarina y coreógrafa y ahora trabajo tanto haciendo piezas escénicas como exposiciones con dibujos o vídeos. Sintiéndome encaminada a ser artista plástica, digamos, como yo siempre había querido ser bailarina, me encontraba en un lugar como entre las dos. Quiero decir, si estoy en danza, pero me siento como que vengo de otro sitio, me siento con más libertad para crear, porque no tengo que estar con los códigos de toda la historia de la danza. Y si estoy de repente dibujando, quizás estoy más trabajando con procesos que vienen más de mi formación como bailarina o como coreógrafa. Pasar de un lado al otro siempre me da como una libertad. Quiero decir que la pintura para mí, sin saberlo, siempre ha sido... El lienzo era una piel y la pincelada era una caricia. Y quizás cuando estoy moviéndome estoy acariciando el aire con mi piel o el suelo con mi piel. Creo que no soy a la única a la que le pasa, quiero decir, hay muchos coreógrafos que trabajan con dibujos. La más conocida es Trisha Brown, que tiene unos dibujos brutales. En mi caso creo que, y tiene que ver con mi personalidad en la vida y todo, creo que soy como muy de arranque. Y la cosa de arranque, cuando empiezo una pieza, va muy bien y tiene una inercia, pero hasta cierto punto. Y de repente ya no sé qué hacer. Y ya no sé si la tengo que tocar más y creo que igual un lugar interesante para mí ese es el de seguir cuando ya se me ha acabado la inercia, ¿qué más pasa ahí? En ese silencio de repente. Creo que es una de las partes más bonitas de los procesos de arte, que te ponen en un lugar de escucha muy fina. No creo que haya que explicar las obras. Es que no es cuestión de entender, o sea, es cuestión de que te guste o no. La variedad está para eso, ¿no? Para que conectes más con unas cosas u otras. Que después, formándote, leyendo, etcétera, etcétera, puedas desarrollar un gusto por... Sí, a mí me pasó con Oteiza en la facultad, yo no era nada fan de Oteiza y luego cuando empecé a leer sus escritos me cambió como la percepción. En Tabacalera he estado varias veces como residente, mostrando una pieza de danza en el programa UDA y hice una lectura aquí con los de Cuchaculture también. En el 2017 participé en la formación de artistas de Tabacalera con Jon Mikel Euba y Txiar Ocariz. Para mí lo más rico ha sido la formación para artistas porque se llenó Sortzaile Guneak de mucha vida, porque hasta yo justo había tenido residencia y me pasó que estando, o sea, no es lo mismo trabajar sola que trabajar con un montón de gente alrededor. Y para mí fue como una explosión de primavera cuando llegaron los otros participantes. Yo metería más gente a trabajar en Sortzaile Guneak. Más movimiento y más posibilidad de ensuciar el espacio. Después volver a lavar o a pintar o lo que haga falta, pero trabajar sin miedo.